me gustaría compartir quién fue San Agustín. Porque la gente no sabe quién fue San Agustín. Ah, ¿qué? ¿Un santo? Sí, pero más que eso. Fue el pensador más importante de la filosofía del siglo, del primer milenio de la era cristiana. Porque él surge en el siglo IV, nació en el 354, o sea, en el siglo IV, después de Cristo, y él reúne en su pensamiento todo el pensamiento griego, judío, romano, hasta el momento. Y configura lo que va a ser el pensamiento cristiano, católico, que va a determinar todos los siglos que vienen después. Y después, en el siglo XII, va a venir Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que va a París, es de Italia, pero va a París. ¿Y qué hace? Elabora, sobre la base de San Agustín y los demás padres de la iglesia y filósofos anteriores, y los musulmanes y los judíos, y todo el pensamiento de la época, elabora una estructura que es la Suma Teológica y otras obras que son las más grandes construcciones del pensamiento de la época, de ese momento, ¿no? Entonces, nadie puede estudiar filosofía si no estudia a San Agustín y a Santo Tomás, ¿se entiende? Así que bueno, al que le interese la filosofía, yo voy a hablar de eso, así que bueno. Bueno, entonces San Agustín va a elaborar todos los pensamientos de la filosofía de la historia, por eso puse en mi video Filosofía de la Historia. Va a elaborar la ética, o sea, se hace un proceso de unión y de fusión y de sincretismo y de, no sé cómo decir, de varias cosas entre la tradición judía, que se transforma en la tradición cristiana, pasa por Filón de Alejandría, que fue un judío de Alejandría, pero con cultura griega. Ahí empieza a fusionar y a leer la Biblia en clave filosófica griega. ¿Se entiende? Y ahí surge, siglos después, San Agustín. Es decir, de esa fusión entre lo griego, lo judío y lo romano, pero lo troncal era lo griego y lo cristiano, porque ya lo judío se transformó en cristiano, ¿sí? Después de Cristo. Entonces San Agustín va a desarrollar la ética, la metafísica, la antropología, la filosofía de la historia, todas las ramas del pensamiento, la política, con lo mejor de la época. Y entonces reúne todo el pensamiento de la época y a su vez proyecta su pensamiento hasta el día de hoy. O sea, nosotros somos, pues sí, nosotros somos herederos de Aristóteles y Platón y los griegos, sí, de Cicerón, entre los romanos, sí, pero mediatizados por los cristianos. Es decir, que los cristianos, los padres de la iglesia y los que vienen después, como Agustín y Tomás, toman toda esta cultura pagana, la reelaboran a la luz del cristianismo. ¿Me siguen? Y entonces llega a nosotros somos eso. O sea, somos el resultado de siglos y siglos y siglos de pensamiento. El liberalismo es eso. El socialismo también. La tercera posición también. La ciencia también. ¿Se entiende? Todo surge, son frutos del árbol de la filosofía. Bueno, no sé quién está conectado, porque capaz que es medio aburrido, pero bueno, a mí me fascinan estos temas. Me tenía que hacer un mate, la verdad, porque ya no tengo agua acá y nadie me ceba. Bueno, San Agustín, fíjense, yo voy a hacer una introducción a quién era él y su vida, que es fascinante. Digamos que de todos los filósofos de la vida más interesante, más interesante. Mira, Emanuel, yo te agradezco que estés ahí.
porque ¿sabes qué? Vos hace poco me mandaste, creo que un mensaje ayer, un comentario, che, ¿cuándo vas a hacer un streaming? Bueno, en parte pensando en vos, y en Facu también debe estar por ahí, pero pensando en vos que me dijiste hacerte un streaming, yo me puse a hacer este streaming. Que para los que no entienden inglés sería como un video en vivo, digamos, o una transmisión en vivo online, ¿sí? En línea. Bueno, entonces por lo menos está uno ahí. Ya me alegra que haya una persona. Si hay alguien más también, dígame, acá estoy, así yo siento que no estoy solo hablándole a la pared, como la canción de Desacados, hablándole a la pared. Bueno, qué flashero. Bueno, escuchen esto. San Agustín. Adoro a San Agustín. Porque San Agustín es un filósofo que tiene los pies sobre la tierra, pero es muy místico. Y él sabe que la verdad está en otro lado. O sea, la verdad es algo que está en lo más profundo, ¿no? Allá, en la divinidad. Y esa divinidad que también está dentro nuestro, porque él dice que Dios está presente como el maestro interior. No es que solamente que está allá en algún lugar, ¿sí? Bueno, bien. Se ve que estamos nosotros solos, Emanuel, porque nadie más me escribió. Bueno. Les voy a leer algo y mientras lo voy comentando sobre San Agustín. Dice, en los primeros siglos del cristianismo, no hallamos en Occidente ninguna organización escolar semejante a las que hemos señalado en Oriente, porque en Oriente había escuelas. Las escuelas son grupos de pensadores que se reunían, tenían maestros y discípulos, por eso se llaman escuelas, ¿no? Estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana. Las escuelas que tuvieron en Roma, San Justino, por ejemplo. Bueno, Oscar, por lo menos ya somos tres. Mirá, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Ya saben quién dijo eso, ¿no? Así que por lo menos ya estamos en nombre de Cristo, podríamos decirlo. Y está entre nosotros, o sea. Bueno, dice que en esas primeras épocas, digo porque les quiero dar un poco de sustancia, porque al final yo le di todas estructuras y medios, pero no le di los fines. Y acá están los fines están en la espiritualidad. La espiritualidad es lo que te da sentido, ¿sí? La verdad también. Y San Agustín es un puente para encontrar la verdad, porque él era un apasionado, como Platón, de la verdad. Bueno, dice lo siguiente, acá, que había escuelas en esa época, ¿sí? Las escuelas de Oriente, más tirando a los griegos, y estaban los romanos en esa época. Bueno, en realidad era todo Imperio Romano que después se formó el de Oriente y el de Occidente. En Roma estaba San Justino, estaba Tasiano, su discípulo Rodón, fueron de escasa importancia esas escuelas. Hasta la fundación de las grandes abadías, ahí se empezaron a formar esos monasterios, ¿no? Que después en la Edad Media cada vez van a estar más presentes. La abadía de San Víctor de Marsella, eso creo que es en Francia, Casiano, y de Lerins, que estaba San Honorato ahí. No existieron en Occidente centros propiamente tales de estudios teológicos, o sea, eso era más bien estaba en Oriente. Tampoco los padres occidentales forman grupos, como hemos visto en los padres orientales. Esto porque el libro explica primero la parte de los padres de la iglesia que eran en la parte de la iglesia oriental. Estamos en la iglesia católica, ¿eh? Si se emplea, por ejemplo, la denominación de padres africanos, porque de ahí era San Agustín, nació en el norte de África, responde más bien a características geográficas que a semejanzas en su pensamiento. También es de notar que, a excepción de San Agustín, el influjo de la filosofía es menos apreciable en los padres latinos que en los griegos.
lo cual no es más que una consecuencia de la formación recibida en las escuelas del mundo latino, en las cuales prácticamente había desaparecido la filosofía. Una muestra de ello la tenemos en las herejías, que no eran muy filosóficas. Mientras que las orientales, las escuelas orientales, tenían mucho más presencia del pensamiento griego, del pensamiento filosófico. Las occidentales, en cambio, son más de tipo de disciplina, es decir, hay una regla. Ustedes saben lo que es una regla monástica, es lo que establece un maestro a seguir, ¿no? Estas son como principios que tenés que hacer todos los días. Levantarte una hora, comer tanto, no sé, limpiar, ir a echar leña, no sé, rezar. Todas las cosas están como una regla, esas son reglas monásticas. Entonces, como que Occidente, en la parte esa de la iglesia, tendían a ser grupos disciplinares, más que filosóficos. Dentro de una historia de la filosofía, apenas tienen cabida padres como San Cipriano, San Ambrosio, que fue el maestro de San Agustín, San Jerónimo, San Hilario de Poitiers, y entonces dice, vamos a limitarnos a San Agustín y a la función de los escritores eclesiásticos en la transmisión o sea, San Agustín vendría a ser el más destacado de estos padres de la iglesia de Occidente de esa época. Bueno, nació en el 354 y murió en el 430, o sea que estamos hablando del siglo IV y el siglo V después de Cristo. Vamos a hablar de la vida de San Agustín. La vida de San Agustín es muy importante porque va a marcar su pensamiento, y ustedes saben que las vidas de santos, en lo que se llama geografía, son ejemplares en el sentido que son modelos para uno contrastar con la propia vida. Cuando la iglesia utiliza las vidas de santos es para ver cómo se produce el itinerario de un alma en una vida. Y pasa por momentos que puede hacer que nosotros nos identifiquemos con eso, ¿sí? Porque vemos cómo es un ser humano, así como la vida de Cristo es ejemplar también, porque es un ser humano, en parte, ¿sí? Entonces, bueno, dice que nació en Tagaste, que es un lugar en el norte de África, que era en realidad Roma eso. Ustedes saben, el Imperio Romano. Todavía estaba el Imperio Romano. Su padre se llamaba Patricio, era pagano, o sea, no era cristiano, y su madre era Mónica y era cristiana. Es clave Mónica. Mónica, la madre, Santa Mónica, la madre de Agustín, fue la que le marcó el camino católico cristiano, porque en realidad San Agustín era muy rebelde. Ahora vamos a ver. Pero fue gracias a ella que él finalmente toma ese camino, aunque no al principio, sino que da muchas vueltas. Que dice, la madre lo inició a San Agustín en el cristianismo, pero no lo hizo bautizar. Lo dejó a esto del bautismo para cuando fuese mayor. Acuérdense que en esa época no había como en la iglesia como ahora, estaba la iglesia, tuvo muchos siglos de desarrollo, ¿no? Bueno, en ese tiempo era así. Vos cuando eras grande te bautizabas, cuando vos lo considerabas, ¿no? En esa ciudad, en Tagaste, recibió los primeros rudimentos de gramática, aritmética, latín y un poco de griego, aunque parece que nunca llegó a dominar bien la lengua griega. En 365 lo envían a Madaura, donde el ambiente pagano que había en ese lugar, pagano significa la religión del pago, que son religiones que había ahí, egipcias, ¿no? Había otras nuevos cultos, había de todo en esos lugares, ¿no? En Madaura, entonces, él se fascina o se engancha con todas esas religiosidades y se olvida del cristianismo que le había dado la madre, ¿no? Después de la muerte de su padre,
de patricio, pasa a Cartago. Ustedes saben que era de la antigua ciudad fenicia esa, que ya estaría en manos de Roma, ¿no? Y ahí cursa la carrera de retórica, que es muy importante. San Agustín es un gran escritor y un gran capo de la letra, de la palabra. Si uno lo lee a Agustín, lo disfruta, porque él habla todo bello. ¿Por qué? Porque era un retórico. Él era un experto en retórica. Es decir, sabe hablar bellamente. Juega con los significados. ¿Sí? Estudia retórica. En 373, a sus 19 años, miremos, era joven, lee una obra que es la que lo abre a la filosofía, que se llama Hortensio. Esa obra de Cicerón. Y se queda impresionado con la obra de Cicerón. Ustedes saben, Cicerón fue un gran pensador de siglos atrás, digamos de la época del siglo I, antes de Cristo, que era romano. Y fue un pensador que habló muchos temas políticos, morales. Quizá uno de los más importantes que estuvo Roma, Cicerón. Entonces él lee Hortensio, esa obra, y le impresiona profundamente. Y le despierta a San Agustín, a esos 19 años, el genio filosófico. Y un amor intenso por la verdad. Miren lo que yo le estaba contando, ¿no? Es como que ahí le surge la sed de la verdad. No sé si alguna vez la tuvieron esa sed, pero yo la tuve toda mi vida y la sigo teniendo. Es como que lo que le da sentido a todo. Entonces San Agustín siente esa sed, ese amor por la verdad que lo domina toda la vida de San Agustín. Y acá hay si quieren les leo en latín lo que él escribe en las Confesiones, que es una de las obras más bonitas quizá que tiene San Agustín, que se las recomiendo, Confesiones. Él dice: Quomodo ardeban Deus meus, quomodo ardeban revolare a terrenis a te et nesceban quid aegeres mecum. Apud te et enim sapientia. Amor autem sapientiae nomen Graecum habet philosophiam quome accendebant illae literae. No sé lo que dice, porque me olvidé del latín ya que estudié hace tantos años, pero una cosa como que se fascinó con la filosofía y que le permitía llegar a la verdad y a la sabiduría. Un año después leyó la Sagrada Escritura, la Biblia, o lo que sí, pero sin acertar a comprenderla, es como que no la entendió. Es muy lindo porque toda la vida de San Agustín es una búsqueda de la verdad. Bueno. Por el contrario, creyó encontrar la verdad porque anhelaba en el maniqueísmo, al cual permaneció adherido como auditor durante 10 años, combatiendo duramente a los cristianos. O sea, él se encontró con el maniqueísmo. No sé si saben lo que es la secta maniquea. En esa época había una secta que se llamaba los maniqueos, que él estuvo 10 años en los maniqueos. No sé si saben algo de la historia de San Agustín, porque capaz que nunca escucharon hablar. Justamente esa secta influenció su pensamiento también. ¿Qué son los maniqueos? A ver. Seguían a Manes. No era Facundo Manes. Manes era un tipo que era como un líder muy poderoso, así de mucha influencia, que enseñaba que toda la historia de la humanidad era una lucha y del mundo entre la luz y la oscuridad. Era como una influencia muy zoroastriana, como los persas que creían en esa cosa de la luz y la oscuridad. Hormuz y Ahriman, el bien y el mal, luz y tinieblas. ¿Está? Por eso cuando dice, vos sos maniqueo, le dicen a alguien. ¿Qué quiere decir cuando vos le decís más maniqueo? Que vos todo lo ves como blanco y negro. Esos son los maniqueístas que le dicen, bueno, pero esto era una religión y San Agustín estaba ahí. ¿Me siguen? Coméntenme porque si no siento que estoy como Tato Bore. Bueno, entonces él se metió y se enroló con los muchachos estos y combatió al cristianismo, o sea, como que él
pensó que ahí estaba la verdad, en el maniqueísmo. Y combatió a los cristianos como lo hizo también San Pablo. Listo, copado, Emanu, gracias por escribir. Bueno, entonces, ¿qué hizo? En esa secta, bueno, él estuvo mucho tiempo, y él lo dice en sus confesiones, esto lo pueden leer en las confesiones de San Agustín, que es una obra magníficamente grosa, tremenda obra, que piensen que tiene 1500 años y todavía se sigue estudiando y leyendo en todo el mundo, así que debe ser grosa. Bueno, entonces él dice que en el año 374, ¿no? Retorna a Tagaste, y un año después abre una escuela de retórica. Él empieza a enseñar la retórica, sería como voy a enseñar literatura, que es una cosa así, y sobre todo el bien hablar y el bien decir, ¿no? Es muy lindo, se ha perdido eso, hoy la gente no sabe ni hablar, ni escribir, ni expresarse, ni nada. Hablan así como le pinta, pero en esa época estos tipos como Demóstenes, como Pericles, los griegos, y después entre estos muchachos, Cicerón, Catón, estudiaban la retórica y la oratoria, que era un arte, es un arte maravilloso. Hay gente que lo sabe, hubo políticos de antaño que también lo sabían. Bueno, y él enseña, ¿no? Enseña retórica, en esa escuela que él funda en su pueblo. Yo hoy les voy a hablar de la vida de San Agustín, y en otros videos, después si quieren voy a hablar de todos los aspectos del pensamiento, porque es un pensador tan grande que no se puede dar una sola vez. Acá vamos a hacer por partes, ¿sí? Dice, bueno, funda esta escuela en Cartago, que es en África. Compone su primera obra. Acuérdense que todo esto es el Imperio Romano, ¿sí? Claro, te explico, la retórica, Emanuel, es un arte de hablar y de decir. Por ejemplo, sería como que enseñaban los griegos y los romanos a hablar bien, pero a hablar de manera bella. Por ejemplo, hacer jugar las palabras, como que tenga una armonía, como si fuera una especie de arte. ¿Viste cuando vos haces un cuadro o haces una escultura o una película o una composición musical que te enseñan estética y te enseñan procedimientos? No es que vos decís agarrá y hacés 3 rayas y ya está. No, es un arte. Bueno, hablar, se ha perdido el arte de hablar, pero estos tipos sabían un montón de trucos para poder hablar de manera bella y enamorar al que escuchaba. Eso ya lo sabían los griegos, porque de esa manera ganaban las elecciones. O sea, cuando ellos tenían que hacer, por ejemplo, había que votar para poder ganar, a ver quién va a ser el gobernante de Atenas. Y bueno, ahí, por ejemplo, Pericles, no sé si saben que Pericles fue el más importante estadista que tuvo Grecia, que gobernó creo que 30 años, y que hizo el siglo de oro, la mejor época de Grecia, y vamos a decir de lo más alto que hubo en la historia del mundo, por decirse lo que pasó en ese tiempo cuando estuvo Pericles, pues se llama el siglo de Pericles, siglo 5 a.C. Pericles era un orador, o sea que el tipo hablaba de una manera como nadie, y por eso también tenía ese poder sobre los ciudadanos. O sea, pero no era un tirano, simplemente porque de hecho no era el espíritu de los griegos la tiranía, no les gustaba. Simplemente que sabía manejar el tema político y sabía manejar la palabra. Bueno, entonces enseñó eso este señor Agustín ahí, en el norte de África. Enseña la retórica y en una ciudad que era parte del Imperio Romano. Y escribe una obra que se llama De Pulcro et Apto, o sea, sobre la belleza y la aptitud.
en el 380. Allí perfecciona su formación filosófica y lee cuántos libros pudo tener a mano. Dígame si se escucha muy fuerte el micrófono porque lo puse creo que medio al mango. ¿Cuántos libros pudo tener a mano? Entre ellos está las categorías, por ejemplo, que eran de Aristóteles, Perihermeneias, que también es de Aristóteles, los tópicos de Aristóteles, lee el Timeo y el Fedón, que son de Platón, obras de Platón. El Timeo habla de la Atlántida, pero también habla de cómo... Ah, Manu, dale, bárbaro. Gracias. El Timeo habla de cómo se hizo el mundo, ¿sí? Es muy interesante leer esa obra y muy compleja también. Y dicen que los alquimistas la leían mucho porque habla de la tierra, el agua, el aire y el fuego y cómo el demiurgo junta todo. Y bueno, esa es una obra de Platón. Y Fedón habla del alma y a dónde va el alma, ¿sí? Cuando el alma se va del cuerpo, llega a la muerte, bueno, ¿a dónde va a parar? Bueno, en el Fedón, Platón te lo cuenta. Por lo menos como era lo que él quería dejar entender de dónde es el viaje del alma y a dónde va a parar. Bueno, entonces él lee esas obras, San Agustín, lee la Isagogué, es otra obra griega, y la filosofía de los oráculos, son dos obras de Porfirio, Porfirio es un neoplatonista. Después les voy a hablar del neoplatonismo, porque para mí la filosofía que yo me identifico, y la más importante de la época, y la que influenció a San Agustín, y que es una filosofía netamente espiritual. Es muy espiritual el neoplatonismo. Bueno, ¿qué dice? Y para mí lo que dice el neoplatonismo es la verdad. O sea, dentro del neoplatonismo está una estructura que es lo más cercano que uno puede, o bastante cercano a lo que yo puedo entender como la verdad del universo, ¿no? La verdad de todo. O sea, es una filosofía maravillosa que la pueden encontrar en Plotino, en Proclo, en Porfirio, sobre todo en Plotino, en sus obras, que en su obra se llama Las Eneadas. ¿Y qué otro autor hay neoplatonista? Bueno, por ejemplo, Jámblico, que aparte era mago, era un tipo que tenía poderes, o sea, lograba cosas como lo que se llama taumaturgia, o sea, no sé, sanar gente, no eran chantas, o sea, era real todo lo que, esto está en las anales de la historia. Bueno, pero ellos no eran cristianos, ojo, Estamos hablando de que San Agustín es un cristiano que bebe en la fuente del neoplatonismo, pero ellos, esos no son cristianos, por ejemplo, Porfirio. Pero él lee las obras de Porfirio y dice, lee la filosofía de los oráculos. Bueno, no parece que por este tiempo leyera más autores griegos por no dominar bien esa lengua y por no haber traducciones. Él los leía en latín. En cambio, su lectura de autores latinos, o sea, de Roma, debió ser muy vasta. Leyó a Varrón, a Séneca, a Lucrecio, a Puleyo, a Cornelio Celso, que es un autor desconocido y muy estimado por San Agustín, ¿sí? Y sobre todo leyó a Cicerón, que Cicerón lo deben conocer porque es el pensador más conocido de Roma, uno de los más conocidos. Bueno, conforme fue perfeccionando su formación filosófica, se fue desprendiendo poco a poco del maniqueísmo, de esa secta que le había estado, ¿no? Hasta abandonarlo definitivamente en el 383. En el 383 él se abre. Pero fue para caer en ese momento cae en un estado de semi-escepticismo a la manera de los académicos, que eran una filosofía que estaban dentro de la escuela platónica en ese momento, en una etapa en la cual eran escépticos, o sea, negaban todo, vamos a decir, no creían en nada. Por ejemplo, Sexto Empírico fue uno de esta escuela. Bueno, él entró en esa filosofía académica
que era de academia, era ya de lo que fundó Platón, que duró 1000 años, y en ese momento estaba en una etapa muy escéptica. De hecho, ya duró poco tiempo. Después de eso hubo un emperador o alguien que se encargó de cerrar la academia, lamentablemente. Más, aunque dice que llegó a dudar de todo, dubitans de omnibus, a dudar de todo, y a desesperar de alcanzar la verdad. Claro, porque él dudaba de todo y dice, bueno, no voy a alcanzar nunca la verdad. Y, sin embargo, San Agustín no cayó en el escepticismo total, sino más bien en un estado de depresión. Eso es lo que le pasó. Depresión de ánimo, de desengaño y desconfianza, aunque conservando muchas certezas de orden matemático, social, histórico y de sentido común. ¿Sí? O sea, algunas cosas él creía, matemática, aspectos sociales, históricos, él las aceptaba, pero no le alcanzaba, ¿no? Sin embargo, de esa crisis pasajera, él logra salir, aunque siempre le va a dejar como una huella, porque es un momento como del desierto, ¿no? De vivir así sin saber nada, es decir, sin saber cuál es la verdad. Conforme fue perfeccionando su formación filosófica, se fue desprendiendo poco a poco del maniqueísmo y finalmente lo abandona. Perdón, esto ya lo dije. Sí. Bueno, en esa época, cuando él deja todo del maniqueísmo, se va a Roma. Acá es muy importante esto. Él va a Roma, a la capital romana. Y en ese lugar abre una escuela. Un año más tarde, por recomendación de Símaco, obtiene la cátedra municipal de retórica de Milán. O sea, él va a enseñar a Milán retórica. Y allí asiste a los sermones de San Ambrosio. En Milán va a conocer a San Ambrosio, que en realidad es quien lo habla del cristianismo, es su mentor, ¿sí? Y es fundamental. Cuando lo conoce San Ambrosio, es fundamental. Dice, ahí cambian muchas cosas. Entonces, en esa etapa, hay una etapa importantísima del pensamiento de San Agustín, que es el conocimiento de algunos libros neoplatónicos. Ahí conoce el neoplatonismo, que yo les había hablado que es tan importante. Y conoce las Eneadas de Plotino, que fue un filósofo griego que vivió en Alejandría y después en Roma, pero más o menos en el siglo III, un tiempo antes, ¿no? Porfirio vendría a ser un discípulo de Plotino. Bueno, entonces él lee las obras de Plotino, que las había traducido Mario Victorino, bueno, al latín. No debió de conocer por entonces las Eneadas completas, solo unas partes. Las Eneadas son en realidad un total de 6 obras, que tienen 9 apartados cada una. Yo eso lo tengo en PDF, si a alguno le interesa se lo puedo mandar. Bueno. Y lee y dice, en este encuentro con la filosofía neoplatónica, tiene el efecto de sanarlo, a él lo sana el escepticismo, porque justamente Plotino te da respuestas. O sea, él deja de esa duda que tenía de todo, porque encuentra un alimento en Plotino. Un alimento racional, porque Plotino era un griego que racional, no era un tipo que te decía, cree, hermano, cree. Bueno. Y lo sana del escepticismo y le abre nuevos horizontes en la filosofía, lo estimula muchísimo y su entusiasmo se pone en forma extraordinaria, pero lo mitiga un poco al final de su vida ese entusiasmo por la filosofía. Desde entonces estima la filosofía platónica por encima de todas las demás. Él se da cuenta que la filosofía platónica es como el gran camino filosófico. Bueno, en el año 386, 2 años después, encuentra en el cristianismo, ahí finalmente con Ambrosio, la verdad, esa que él buscaba.
¿sí? Abandona temporalmente su cátedra, esa de retórica, que tenía en Milán, y se va a Carcisiaco, que queda en Milán también, pero en las afueras. Y se va con un grupo selecto de amigos, y ahí se prepara para bautizarse, San Agustín. Y en aquel retiro, que con los amigos, estos que estaban en la onda cristiana, escribe sus primeras obras, ¿sí? Ahí empieza a escribir, no para de escribir, no para de escribir, empieza, o sea, como que ahí empieza como loco. O sea, tiene, dice que obras como, por ejemplo, una contra los académicos, estos de los escépticos, estos de la escuela platónica del momento, que eran muy escépticos, escribe una obra en contra de ellos, filosófica, ¿no? Escribe el libro que se llama La vida feliz, que yo es un libro que yo lo leí y lo estudié. O sea, ahora te dice cuál es la verdadera vida feliz, cómo se vive, cómo se alcanza la felicidad. Es un libro breve ese. Otro libro se llama Sobre el orden, otro se llama Soliloquios. Y en el 387, el día de Sábado Santo, a sus 33 años, tenía 33 años y ya había hecho todo eso, ¿no? Recibe el bautismo que le da San Ambrosio, el que le había iniciado en el cristianismo. Y junto con su hijo Adeodato, su hijo con Alipio, que creo que era un amigo, y otros compañeros reciben el bautismo. En Milán escribe una obra que se llama La inmortalidad del alma y concibe el proyecto que nunca llega a realizar por completo de redactar una enciclopedia de artes liberales, se llamaban en esa época las artes, a distintas ciencias de la época, a la manera de Varrón. Escribe el libro de gramática, por ejemplo, otro sobre música, y bueno, y así, no para de escribir. En el año 387 regresa a Roma, ¿sí? Bueno, y fallece su madre en Ostia, un lugar de ahí. Después de la visión que el santo refiere, él tuvo una visión, y lo dice en las confesiones, o sea, él como que lo había... se conecta esa visión que él tiene con la muerte de la madre. En Roma escribe tratados, por ejemplo, de sobre la cantidad del alma, sobre las costumbres de la iglesia y de los maniqueos, sobre el libre albedrío. Es muy importante el concepto del libre albedrío, si quieren después vamos a hablar, porque él diferencia mucho, esto es muy importante, el libre albedrío de la libertad. No son lo mismo. Es muy importante esta distinción que hace San Agustín hace 1500 años atrás, que todavía está vigente, que los liberales no tienen ni idea de esto, o por lo menos la mayoría de los que andan hablando en Facebook creen que es todo lo mismo. Hola Axel, ¿estás ahí en línea? Porque ahí se conectó, parece. Bueno, entonces escribe el libre albedrío, por ejemplo, y lo termina en África en el año 395. En el otoño del 388 regresa a África, estoy hablando de la vida de San Agustín, por decir, y se establece en Tagaste, o sea, vuelve a su pueblo, ¿no? A su original. ¿Y saben qué hace ahí? Arma un monasterio. No, Manu, pero vos viste que hablan cada cosa. Les falta mucho de la historia, del trasfondo de las ideas, ¿viste? Como que se quedan a veces en muy el inmediato, a eso me refiero, ¿viste? Sí, pero ¿quién zafa? Gabriel Zanotti, por ejemplo. Gabriel Zanotti es muy respetable, qué sé yo. No sé, a ver quién puede, qué liberal, Alberto Mansuetti, esos merecen respeto. Pero los que andan así, viste, opinando, no me convencen mucho. Me parece que siempre hacen mucha agua a veces en sus apreciaciones, que son muy limitadas.
Pero hay liberales muy formados. ¿Sabés quién es muy bueno? Miguel Ancho Bastos también. Tiene mucho conocimiento. Aún así, tiene sus limitaciones, ¿eh? A mí me gusta Mario Capo, me gusta Antonio Caponeto, que es ultranacionalista católico. Ultracatólico es. Y no es nada liberal. Pero es un tipo que tiene una retórica y una formación que ni siquiera se le acercan. Búsquenlo en internet, Antonio Caponeto, con doble T y doble E. Es increíble ese tipo, y es argentino. Y él se mata de risa de los liberales, y de todos, porque muestra lo pobre que es el pensamiento que tienen los ideólogos en general. O sea, es un hombre muy formado, ¿viste? Y habla con una poesía, o sea, sabe retórica también. Bueno, nada, ya es una recomendación que el que quiere lo busca. Bueno, entonces sigue San Agustín su vida, ¿no? Escribiendo todas estas obras que hasta el día de hoy se siguen estudiando, chicos, porque todo esto se estudia filosofía, se estudia los curas, lo estudian los pensadores, todo, los que estudian ciencias políticas, los que estudian ciencias morales, los que estudian historia, cualquier cosa tienen que recurrir a estas obras, son parte de todo de nuestra cultura. Bueno, ¿qué otra obra es? Por ejemplo, bueno, en Tagaste funda un monasterio cristiano, y ahí se junta con sus amigos y sus discípulos, ¿sí? En ese monasterio. Y escribe las siguientes obras. Ahora sobre el Génesis, del Génesis y contra los maniqueos, esa secta que le había estado. O sea, les sigue pegando, pero no les pega, los critican en sentido filosófico, ¿no? ¿Por qué estaban equivocados estos? Después vamos a ver por qué él se enojó con los maniqueos, porque para él eran materialistas, ¿sí? Él encontró el espíritu lo encontró con el neoplatonismo. Ustedes saben que lo espiritual es algo que es muy difícil de llegar a nivel filosófico, ¿no? Hay un camino y el camino es el platonismo y el neoplatonismo. Si vos vas por Aristóteles, te vas hacia el materialismo. Por eso que hay mucha gente liberales que son aristotelistas, ellos son fanáticos de Aristóteles. Y Ayn Rand también. Ellos siguen a Ayn Rand, son materialistas. Y bueno, porque ellos están interesados en la materia, en la economía, en todos los índices económicos, todas esas cosas. Y está bien, pero te dejan vacío en el otro aspecto, te llenan lo material. Que está bien, hay que comer, ¿no? Bueno, ¿qué más? Escribió sobre el maestro, está hermoso eso, habla del maestro interior, sobre la verdadera religión, escribe diversas cuestiones sobre Octoginta Tribus. Bueno, eso no sé no sé en latín qué significa, pero bueno, esta obra que estoy leyéndoles la escribió un cura católico que se llamó Guillermo Fraile, que vivió en España en las épocas de Franco, todavía años 70. Escribió esto, que es la historia de la filosofía más grande que existe en castellano. No, no solo en castellano, que yo conozca es la obra de filosofía, de historia de la filosofía más grande que existe. Son 8 o 9 tomos en hoja de Biblia. Cada tomo tiene más o menos unos 800 páginas. Se imaginan lo grande que es la obra, ¿no? Cuentan toda la historia desde los griegos hasta el presente. Por eso tiene tantos detalles, tiene cosas en latín, en griego, todo así. Porque era un erudito este sacerdote, un genio. Bueno, ¿qué más les digo? Bueno, que todas estas obras las escribe. En el año 391 fue ordenado sacerdote, San Agustín, y se traslada a Hipona. Por eso le llaman Agustín de Hipona. Y ahí, ¿qué hace? Organiza otro monasterio
en Hipona. Su actividad literaria empieza a escribir todo contra los maniqueos. ¿Se acuerdan de esa secta de que creía en el bien y el mal y todo eso? Bueno, escribe, por ejemplo, la utilidad de la creencia, no sé, disputa contra de la fortuna, sobre la fe y el símbolo. Escribe contra los donatistas, que es una secta, otros herejes, que son los donatistas, el donatismo, que es una secta herética. Y bueno, le hace críticas, el Génesis y qué sé yo, está todo en latín esto. Bueno, contra la no sé qué. Si lo leo en latino lo van a entender, dice, expositio quarundam propositium ex epístola de los romanos, sobre la epístola de la carta de los romanos, y así. Bueno, sobre lo sagrado, sobre la continencia. ¿Saben lo que es la continencia? Es contenerse de los apetitos sexuales y de la comida y de todo lo que es lo pasional. Poder controlarse, eso es la continencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fue consagrado obispo. Bueno, llega obispo, que es un cargo máximo, ¿no? De la época. Y ahí se funda otro centro monástico. Otro monasterio. Cuando muere el obispo Valerio, le sucede, cuando él muere, le sucede Valerio, que es otro obispo. Y su actividad literaria prosigue. No, perdón. Muere el obispo Valerio y él se hace cargo de ese lugar, San Agustín. Y se pone a escribir más, ¿no? No para de escribir. Escribe sobre las cuestiones sobre lo simple, sobre lo cristiano, contra los maniqueos y los fundamentos. Bueno, hay un montón de obras acá mencionadas, ¿sí? Contra no sé qué. No, es increíble. La numeración, chicos, es tan larga que no puedo leerla, porque es todo casi una página entera con libros, todos en latín. Cuestiones contra los paganos, las sextas cuestiones, las epístolas de no sé qué, bueno, el espíritu y la letra, el origen del alma, del hombre, y así. Estamos hablando de cientos de obras, no sé, o de decenas de obras que escribió. Se ve que no paraba de escribir. Bueno, además de las controversias contra los maniqueos y contra los donatistas, que eran esas sectas heréticas, que se han abierto del cristianismo, o sea que no, grupos que habían en la época, tuvo que hacer frente a las herejías de Pelagio, los pelagianismo, no sé si conocen, que fue otra secta herética, y los priscilianos. Pelagio era un tipo que decía que no había pecado original. ¿Saben lo que es una herejía? Es creer en el cristianismo, pero negar algunas verdades y afirmar otras. Por ejemplo, él niega que haya pecado original, Pelagio. Y decía que ensalzaba el poder de la voluntad humana para conseguir la salvación. Que todo dependía de la voluntad humana, decía Pelagio. Y que no era tan importante la gracia. Y para San Agustín es muy importante la gracia, casi que es todo la gracia. Si no saben lo que es la gracia, pregúntenme y les explico. Y decía que era muy importante el pecado original, que eso es lo que marcaba al hombre. Por eso que el hombre hacía lo que hacía, por el pecado original. Si no se entiende la conducta humana, ¿no? Siendo que somos creación divina y hacemos las cosas que hacemos, es porque en realidad está esa mancha en el alma, que es la caída del hombre. Bueno, Pelagio no creía en eso, y así que San Agustín se lo pasa discutiendo con los pelagianismos. En el año 410 llega a Cartago con su amigo Celestio y fue excomulgado. A Celestio lo excomulgan en un concilio y en el año 418 se condena al pelagianismo. O sea, esa secta o esa herejía, los obispos de África la condenan. Y después el emperador Honorio y el papa Zósimo
¿Qué pasó? El Papa lo condenan como una herejía, ¿sí? Al pelagianismo, ese que negaba el pecado original y que negaba la gracia. En la controversia pelagiana, San Agustín, ustedes tienen que pensar que por qué es importante, porque hoy en día, viste que se habla de la fe cristiana, que hay tantas religiones cristianas y grupos, y creen que todo está en la Biblia y que todo así nomás, que no había, que ya apareció así, siempre fue así. No, no fue siempre así. Hubo un proceso cultural y espiritual de elaboración, porque una vez que Jesús habla, él no deja nada escrito. Pero los discípulos van tomando lo que él escribe. Y con lo que se va tomando, se va interpretando la fe cristiana. Hay una interpretación de la fe cristiana. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Y a quién deja Jesús? Al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien va a animar a todos estos santos y todos estos padres y todos estos buscadores de la verdad para entender, a ver, qué es la enseñanza cristiana, qué es el cristianismo. Lo mismo pasó con el budismo. Buda no dejó nada escrito y los discípulos fundaron muchas escuelas budistas. Está lleno de escuelas budistas. Y tal, como también hay distintas líneas de cristianismo. Entonces, ahora te tomo la pregunta, Manuel, pero el tema es así. ¿Es importante los libros que escribe San Agustín, Clemente, San Justino, Orígenes, todos estos padres? Porque ellos van a determinar lo que después vamos a creer toda la cristiandad. ¿Por qué es importante leer un tipo del siglo IV? Y porque él fue el que decide, las decisiones que él tome van a afectar todos los siglos que vinieron después, ¿entiende? No es una pavada. ¿En qué moral creemos? ¿En qué concepción de mundo creemos? ¿En qué tipo de Dios creemos? ¿En qué tipo de derecho creemos? La filosofía del derecho. O sea, todo está ahí. ¿Se entiende? No es una pavada. Bueno, el tema del libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? Él escribe estas obras, por ejemplo, acá cuando se excomulga o se echa, por ejemplo, a los pelagianos, y bueno, si hubiéramos seguido el pelagianismo hubiera sido distinto nuestro destino como civilización. Hay muchas consecuencias de creer en el pecado original o no creer. De creer que hay gracia o no hay gracia. O que la gracia es lo más importante o no es lo más importante. Que basta con la voluntad humana. Justamente las controversias que tuvo San Agustín con Pelagio aclara las relaciones entre la gracia y la libertad humana. ¿Sí? Y por eso le llaman el doctor de la gracia. A ver, voy a explicar porque acá me pregunta mi amigo Emanuel, ¿qué es la gracia? Saben que tengo frío, me voy a poner algo porque me estoy cagando de frío. A ver qué pasa, ¿por qué hace tanto frío? Esperen que me pongo un pullover porque ahora ahora explico lo de la gracia, ¿sí? Porque eso es importante. Yo siempre insisto en la gracia, siempre insisto en la gracia. Lo que pasa es que la gente que es escéptica y materialista y que no cree en nada, le importa tres huevos la gracia. Bueno, le voy a explicar. Nosotros somos seres humanos, cuerpo físico, cerebro, ¿sí? Todo esto que vemos y tocamos con nuestros sentidos. Pero en realidad nosotros somos más que eso, somos un espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros caemos en el mundo material, porque caemos del paraíso, podríamos decirse, de nuestro estado más como más espiritual, más armónico que teníamos con la creación, no voy a entrar en eso porque es muy largo. Hay muchas escuelas filosóficas y que explican cómo es que el hombre cayó, por qué cayó. Yo tengo videos en mi canal sobre eso. ¿Qué pasa? En esa caída,
el hombre pierde contacto con la divinidad, ¿sí? Y el hombre se vuelve, en esa caída que lo describe Adán, cuando Adán y Eva, ¿no? Pero es como una especie de metáfora de que el hombre deja de seguir la ley divina y quiere crear como su propia ley, o como decir, bueno, yo voy a hacer, experimentar, me voy a meter con todas estas cosas materiales, pero pierde contacto con lo espiritual, con Dios, se esconde de Dios. Y ahí obra mal, porque después viene Caín y Abel, que son los hijos, que representan al hombre sin Dios, que es ambicioso, que mata al hermano, porque lo mata, Caín mata a Abel. Es una metáfora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos ves al hombre de hoy, que es un hombre caído, por eso está el pecado, ¿no? Es un hombre que ya tiene el alma manchada, sucia, es un alma oscura, está oscurecida, no ve, no entiende, va tanteando, ¿sí? Va tanteando, tantea en la oscuridad. No sé si me siguen. ¿Quién está conectado? Manuel y Oscar, ¿no? O Facu. ¿Quién está? Oscar y Manuel. Bueno, no sé porque nadie me habla. Bueno, en definitiva, en la oscuridad. Bueno, entonces el hombre, Manuel, necesita de la gracia, que es la que lo levanta, la que le restaura en su dignidad original como hijo de Dios, creado a imagen y semejanza. ¿Se entiende? Es decir, fuiste creado a imagen y semejanza, ¿sí? Por Dios, lo dice el Génesis, ahí lo dicen todas las religiones. En el hombre está la divinidad como un reflejo. Pero ¿qué pasa? El hombre cayó de ese estado. La gracia es estar unido a Dios, que era cuando estaba en el paraíso. ¿Me seguís? Cuando cae de ese estado, vos imaginate el paraíso como si fuera un estado de conciencia, donde el ser humano está en armonía y en unidad con el Creador. Entonces, cuando él cae, cuando la humanidad cae, está en tinieblas en este mundo. Y necesita que venga un gancho, algo que lo eleve, que lo haga reconectarse con la fuente, con el Creador, y con el sentido de por qué está acá, de quién es. No basta con que se esfuerce y se esfuerce, es un don. Así como el Creador te dio la vida y te la quita, también te levanta cuando vos se lo pedís. Pero te creó con libre arbitrio, con libre albedrío. ¿Se entiende? Entonces, no te puede obligar a darte la gracia. Cuando vos te bautizás, estableces un canal. Pero ese canal tenés que alimentarlo con obras, con fe, con oración, con una forma de vida, porque si no se rompe ese canal. La gracia es el canal de alimentación que tiene el alma humana para recibir del Creador la vida espiritual, lo que le da sentido, lo que le da fortaleza, lo que le da los dones. Es el canal del Espíritu Santo. Por eso que en la iglesia te enseñan que los sacramentos son los signos sensibles y eficaces de la gracia. Porque cuando vos recibís el bautismo, el matrimonio, las ceremonias que se realizan, por ejemplo, la confirmación, por ejemplo, la Eucaristía, son rituales que en ese momento se produce el descenso de la gracia, es decir, de una manera de atraer la gracia divina para que circule por las venas espirituales, por tu humanidad, digamos, para que vos vuelvas a recibir esa luz que te permite obrar bien, pensar bien, actuar bien.
ir por el camino recto. Es una ayuda, es un plus, es una fuerza. Por ejemplo, vos decís, yo tengo un problema que es la carne. Entonces yo me inclino todo el tiempo por los deseos carnales y soy un marido, pero a su vez me atraen todas las mujeres y nada. Entonces no puedo ser fiel y aparte voy de un lado a otro y hago sufrir a la gente porque eso pasa así, cuando uno es así. O tengo un problema con el juego, me juego todo el dinero de mi familia, que para mantener a mi familia me lo gasto en casinos, por ejemplo. Eso es una debilidad, eso es del pecado, es la debilidad del hombre caído. ¿Me seguís o estoy hablando boludeces? Entonces, la gracia es la fuerza que viene de arriba, ¿no? Y que desde adentro te, te da, te levanta. Y hace que vos puedas lograr lo que humanamente no podés porque sos un ser caído. Vos andás arrastrándote ahí, pero la gracia te levanta, te da tu dignidad de hijo de Dios. Entonces volvés a ser vos mismo. Vos ahí recuperás tu ser. Volvés a estar en vos mismo. Ya no estás caído. Hay algo que te levanta, es como un gancho que te levanta, ¿entendés? Eso es la gracia. Para entenderlo hay que vivirlo, Emanuel. Vos sos Emanuel. Dios con nosotros, quiere decir Emanuel. Eso es la gracia. Es decir, es Dios cuando baja y está. Hay que experimentarlo. De Dios no se puede hablar. Es como que vos conocés a alguien o no lo conocés. A Dios hay que conocerlo. Y se lo conoce no con palabras, se lo conoce con una experiencia que hay que tener de contacto. Vos me decís, ¿cómo es la experiencia con Dios? Y eso varía. Yo creo en todos los caminos. Hay muchos caminos. Hay caminos cristianos, hay caminos no cristianos, hay caminos religiosos. Yo te diría que hasta con la ciencia. Hoy, amigo Oscar, ¿cómo andás? Pensé que ya no estabas. Bueno, ahí Oscar te da testimonio, pero hay muchos testimonios, ¿sabes? Y te voy a decir más, hay testimonios que son tan fuertes que cambian una vida para siempre. Por ejemplo, San Francisco era un ser superficial. Vivía en un pueblo de Italia, en la joda con los amigos, chupando con las mujeres, salía, todo diversión, todo era muy superficial, no le importaba un carajo de nada, ni siquiera se ocupaba del negocio del papá, que el papá era comerciante de telas, y él estaba muy preocupado, porque dice, ¿a quién le voy a dejar todo esto? Y era rico el papá. Pero se despilfarraba el dinero. Y bueno, y finalmente pasa por va a una guerra, una enfermedad, todo, y se transforma. Y cuando San Francisco se transforma en uno de los santos más importantes de la historia, con una vida increíble. Fue tan importante. Ah, bien, Oscar, gracias. Fue tan importante lo que le pasó a San Francisco que llegó a tambalear o afectar a la iglesia, que en ese momento tenía todo el poder en Europa. Estamos hablando del siglo, no sé, siglo XI, siglo XII. Y nada, fue tan importante que fue a hablar con el Papa, le dijo, ustedes tienen demasiada riqueza y no se ocupan de lo espiritual, o sea, están muy superficiales, le dice. Porque él fue un tipo que hablaba mucho de la pobreza, pero porque él decía que en realidad había que ser humilde, que si no uno se perdía en lo superficial de lo material. Entonces, él vive una vida de pobreza, pero porque él decía que había algo mucho más importante, que era Cristo. Y vive una vida así. Pero es increíble la transformación de ser un tipo superficial, que era un tonto, podría decirse, por la vida que llevaba, pasó a ser un hombre que movía
a multitudes, que le daba sentido a esas personas. Y hasta el día de hoy, porque cuando él llega a la iglesia, con el Papa y qué sé yo, hay películas que muestran esa historia, vieron que eran tantos seguidores que tenía San Francisco que era un problema, porque la iglesia no sabía qué hacer con toda esa gente, porque digamos que era un movimiento nuevo, digamos, a ver si se formó otra iglesia, era un problema. Entonces, ¿qué hacía la iglesia siempre? Cuando surgía eso, armaba una orden, que fue que cuando vino el protestantismo no pasó eso, porque se abrieron de la iglesia, fue muy grave eso, pues rompió la unidad cristiana, ¿sí? Por eso es tan grave lo de Lutero. Pero, por ejemplo, no solo se abrieron, pervirtieron el cristianismo los protestantes. Es otro tema para discutir después. Pero vamos al tema básico, que es, fundan una orden que es la orden franciscana. La orden franciscana hoy tiene iglesias y movimientos en todo el mundo. Está lleno de franciscanos, misioneros franciscanos anduvieron por todas partes. Entonces, la gracia fue la que hizo eso. Si uno lee la vida y estudia la vida de San Agustín, sí, de todos, pero de San Francisco, fue la gracia. ¿Se entiende? La gracia es un poder. Vos que te gusta el anime, Manuel, no sé qué edad tenés, pero debes tener, qué sé yo, supongo 20 años más o menos. ¿Te gustan las historias fantásticas estas por ejemplo, como Dragon Ball, ponele? A mí me encanta eso. Pero vos fíjate que viste que es como algo medio mágico, ¿no? Que vos tenés un poder y te transformás en Saiyajin. Bueno, la gracia es eso. La gracia es como que te tomás la poción mágica, viste, de Asterix, y te transformás y sos otro. Otra que la droga. La droga te destruye, en cambio esta es una cosa que te potencia. ¿Cómo funciona la gracia? Funciona con fe. Jesús siempre habla de la fe. O sea, si vos no tenés fe, yo lo que veo que la mayoría de esta gente, liberales, todos los que hablan de política, todo, no tienen fe. Aún los que se dicen que tienen fe, es una fe media endeble, porque como son tan filosóficos, tan racionales, perdieron la fe. Dicen que tienen fe, pero ya la tienen media mezclada con lo mundano. La fe es un poder espiritual que te saca de este mundo y te lleva mucho más arriba. Y después te vuelve a traer acá. Pero ya sos otro. Sos como Superman. Es decir, no te frena nada, por eso que la gente de fe puede morir por un ideal, puede cambiar los corazones de las personas, puede lograr milagros. Porque es un poder la fe. Y vos decís, pero Mariano, ¿y qué hizo la fe? La historia del mundo. El cristianismo cambió el mundo, modificó todas las instituciones, todo está marcado por eso. Transformaciones totales en la cultura, en todos los pueblos donde fue. Mismo pasó acá en América, por ejemplo. Y no es cierto que imponían a los indios o a cada uno obligados solamente porque bajo tortura que creer. No, recibían el mensaje y era como un alimento espiritual que les daba solaz al alma y los transformaba. Y vos me decís, ¿cómo lo explicás científicamente? Y bueno, todavía no hay explicación científica porque somos muy limitados, muy pequeños, no entendemos qué energías actúan, pero actúan energías, si querés llamarlo en términos de física. Algo pasa. ¿Vos me entendés, Manuel, ahora lo que estoy diciendo o está flasheando demasiado? A ver, viene la energía esa de la gracia, entra en vos por adentro, yo creo que es algo que viene por el alma, no por el cuerpo, y se produce la transfiguración de la persona, cómo piensa, sus pensamientos, sus obras. Es una transformación. Hay gente que lo ha vivido en el evangelismo, hay gente que lo ha vivido en el catolicismo, hay gente que lo ha vivido en otras religiones, porque para mí la gracia no está solamente en el cristianismo.
Yo soy muy abierto en ese sentido, en base a lo que estudié y a lo que experimenté, y a lo que observé en mi corta vida o larga. La cosa es muy amplia. No se reduce a una filosofía, a una sola religión, es algo, la gracia no es algo que es exclusivo del cristianismo, ¿sí? Los budistas tienen su forma de entender la gracia también, ¿sí? La gracia del Buda en este caso. Bueno, no sé si te hice perder mucho, Emanuel, pero todo fue para explicar eso. ¿Qué sé yo? Es difícil de estar hablando solo y sin saber qué pasa del otro lado. Sigamos con, bueno, de la vida de San Agustín, que creo que podríamos terminar con esto. Él escribe contra los pelagianismos que no creían estas cosas o las minimizaba, decía que todo dependía de la voluntad humana. Y cuando escribe toda esta controversia con este señor Pelagio, él escribe obras como, un montón de obras, están todas en latín acá, ¿sí? Tratado del Evangelio de Juan, sobre la epístola de no sé qué. Bueno, contra todas estas herejías o pensamientos, él escribe argumentos. Contra el adulterio, bueno, contra, etcétera. Bueno, acá enumera todas las obras con los años que la escribió, ¿sí? En el año 426, San Agustín siente sus fuerzas debilitadas. Entonces nombra, ya era un hombre grande, ¿no? Un señor mayor. Y nombra a auxiliar a Heraclio, que lo pone como a cargo ahí. Entonces, sigue escribiendo, aún ya muy viejito, ¿no? Sobre la gracia y el libre albedrío, en Valentino. Otra obra sobre la corrupción y la gracia. Y otras obras, ¿no? Qué sé yo, todo en latín. Por eso que no sé traducirlo. Contra esto, contra los herejes, contra, qué sé yo, contra los judíos. Perseverancia, obras sobre la imperfección y cartas. Bueno, es increíble la cantidad de cosas que escribió este señor. Bueno, en el 429, ¿qué pasa? Los vándalos, que eran unos brutos, ¿viste? Estos muchachos, como eran unos bárbaros que había, ¿viste? Unas tribus bastante violentas, son uno de los que hicieron que caiga Roma, ¿no? Pasan de España a África, estaban en España, eran los vándalos, y van a África a atacar. ¿Y qué hacen? Sitian la ciudad donde estaba San Agustín, con el monasterio que es la ciudad de Hipona. ¿Me siguen? La sitian en el verano del año 430. Y San Agustín se muere en el momento que estaba sitiada la ciudad, en ese mismo año.